Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del curso de discipulado que estamos llevando de manera online en la Misión Bíblica Bautista Dulos. El día de hoy vamos a tocar la sesión número 7 y vamos a hablar acerca de un tema que es bastante importante para la vida del creyente. Estamos hablando de la santidad. Uno de los atributos más conocidos del carácter de Dios es justamente su santidad. Una de las palabras uno de los adjetivos que más se repite con respecto a Dios, además del amor, es justamente la santidad. Desde este texto tan conocido de Isaías capítulo 6, cuando vemos a los ángeles de Dios proclamar a viva voz: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, hasta el libro de Apocalipsis, donde también vemos seres celestiales adorando al Señor y a su iglesia y a los ancianos postrados ante el trono de Dios, justamente diciendo lo mismo, ¿no? Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Y la santidad es uno de los atributos que más se repiten justamente del carácter de Dios a lo largo de las Sagradas Escrituras. Y es uno de los atributos que de alguna manera Dios nos ha comunicado y que Dios demanda de sus hijos, el ser santos. Pero necesitamos entender a qué se refiere esta palabra santidad, qué es lo que significa este mandamiento. Y para esto haremos bien en leer la palabra del Señor. Y hay un versículo que se nos pide, un par de versículos que se nos pide memorizar en esta clase. Y la primera es, o lo encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo número 1, versículo número 14 al 16. Vamos a leerlo desde el 13, ¿sí?, para tener un poquito más de contexto. Y dice: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este mandamiento, ¿sí?, este mandamiento del apóstol Pedro hacia los creyentes, bueno, en ese momento de las iglesias a las cuales Pedro estaba escribiendo, pero realmente este mandamiento se hace general para todos los creyentes. Este mandamiento emana de un mandato que ya existía en el Antiguo Testamento. Este mandamiento de ser santos ya existía entre el pueblo de Israel, y este mandamiento proviene desde el libro de Levítico. Levítico es uno de los libros del Antiguo Testamento conocido por sus grandes exhortaciones hacia la santidad, hacia la pureza ritual, hacia la pureza del pueblo del Señor. Vamos a leer el libro de Levítico, capítulo número 20, y veamos lo que dice la palabra del Señor. Levítico número 20, versículo número 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, un dios falso, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Verso número 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Verso 9 y último: todo hombre que maldijere a su madre o a su padre, de cierto morirá.
A su padre, a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y hay muchos más mandamientos aquí, pero lo importante de aquí, hermanos, es que en diferentes características o en diferentes mandamientos, el centro es el mismo, ¿no? El llamado a ser santos. Ahora, en ese mismo capítulo, Levítico número 20, si bajamos un poquito hasta el verso 22, y si lo tienes ahí en tu Biblia, lo puedes leer conmigo, si no yo igual lo voy a leer. Levítico capítulo 20, el mismo capítulo, pero en el verso 22 dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitáis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os las daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Esta frase es muy importante y luego lo vamos a recordar. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre y la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Sean apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, este capítulo, el Levítico 20, aclara, expande mucho más este concepto, y es la base sobre la cual Pedro toma, ¿sí? Pedro toma para reformular este mandamiento: sed santos. Y la base de esto es doble, ¿no? La primera es: ¿por qué tenemos que ser santos? La primera razón es porque el Señor es santo. La segunda razón, porque Él nos ha apartado de entre los pueblos, ¿no? Nos ha sacado de entre los pueblos. Y ese justamente es el concepto básico de la palabra santidad. Santidad significa, o santo significa ser apartado, ¿no? Ser apartado para algo. Normalmente, cuando algo era santificado, significa que ese instrumento, persona o cosa era apartado para el culto, para el servicio al Señor de alguna manera. Entonces no se podía utilizar para otra cosa que no fuera para esto. Por ejemplo, vamos a pensar en el día de reposo, por ejemplo, ¿no? Ezequiel capítulo 20, verso 20 dice: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, ¿no? Entonces, ¿qué significa apartar? ¿No? Apartar el día de reposo, es decir, no utilizarlo para otra cosa que no sea para lo que Dios había determinado que el día de reposo debería de ser. Y ese es el significado al final de la palabra santificar, apartar. A veces nosotros pensamos que la palabra santo significa inmaculado, significa perfecto, significa sin ningún tipo de mancha, y tiene cierto componente de esto, porque una persona, Dios, el Dios santo, significa que es un Dios que no tiene pecado, no tiene mancha. Pero el significado más básico de la palabra santidad tiene que ver no tanto con la perfección, sino con la separación. Dios es santo porque Él está separado de su creación. Él no es como su creación. Él no forma parte de esta creación. Él está separado de esta creación corrompida, de esta creación pecaminosa. Y en ese mismo sentido, nosotros, el pueblo de Israel, en primer lugar, tenía que separarse de los pueblos que le rodeaban, los pueblos que tenían costumbres paganas, que sacrificaban niños, que ofrecían ofrendas a dioses falsos, que cometían inmoralidad sexual. Y que dice Dios: yo os he apartado, yo os he sacado de esos pueblos para que sean un pueblo santo. En ese mismo sentido, nosotros como creyentes somos llamados a ser santos, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo en los evangelios dice: vosotros sois del mundo, pero no estáis en el mundo. Perdón, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Han sido sacados, separados de esta realidad. Entonces, vamos construyendo un poco la idea de lo que significa la palabra santidad.
Y otro texto que también se pide memorizar es un texto muy conocido, Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 9. Pero como ustedes ya saben, para poder entender mejor este texto, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos ver el contexto, exacto. Necesitamos ver el contexto para ver mejor qué es lo que está diciendo este texto. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, que es otra manera de decir que Dios es puro, que Dios es santo, que no hay ninguna mancha en él. Verso número 6, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo número 8, justo el verso que introduce al que tenemos que memorizar. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siempre en las escrituras vemos esta dualidad, esta tensión entre el ya, pero todavía no. Es decir, el reino de los cielos ya vino, pero todavía no está en su magnitud expresado. Ya somos salvos, pero todavía no vemos todos los beneficios de nuestra salvación porque aún tenemos un cuerpo pecaminoso. Ya estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, según dice Efesios, pero todavía estamos batallando en este mundo. Ya nos hemos sido llamados a ser santos, ya hemos sido apartados, santificados de este mundo. Sin embargo, aún los creyentes pecamos, aún los creyentes desobedecemos al Señor y fallamos. Y Dios nos da esta realidad bíblica al decirnos, si alguien por ahí dice, no, yo no peco, yo no tengo pecado, yo soy perfecto, soy completamente santo, entonces te equivocas, te engañas a ti mismo, porque no hay hombre que no peque, ni siquiera un creyente. Todos los creyentes pecamos, consciente o inconscientemente, es la realidad. Y la alternativa, la salida que la palabra de Dios nos da, ¿cuál es? La confesión y el arrepentimiento para restaurar la santidad que Dios nos ha dado. Por eso dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Y cuál es el objetivo de limpiarnos de toda maldad? Que restauremos, ¿no? Que restauremos la santidad que Dios nos ha dado. Que restauremos la santidad que Dios nos ha dado. Esa es la idea del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados, que podamos restaurar nuestra comunión con Dios, que podamos restaurar nuestra santidad. Entonces, esta es la idea. Entonces, esta es la tensión. Ya hemos sido santificados, ya hemos sido apartados del mundo, sin embargo, todavía los creyentes pecamos, fallamos al Señor y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados para restaurar nuestra santidad. La palabra santo o santificado significa, como ya lo había mencionado, apartado para Dios o consagrado para Dios, ¿no? Normalmente se utilizaba para los instrumentos del culto, pero también se utiliza para personas, al decir que esta persona ha sido consagrada para Dios. Levítico 20:26 ya lo hemos leído. Dios ha santificado a su pueblo. Dios santifica a sus siervos, ¿no? Los aparta para una labor específica, para una labor especial. Por ejemplo, en Jeremías, en el primer capítulo, vamos a ver que Dios le dice a Jeremías, yo te santifiqué, yo te aparté, te di por profeta a las naciones, ¿no? Yo te separé y ahora te utilizo, ¿no? Para, en este caso, ser profeta a las naciones. ¿Todos los creyentes somos llamados a ser santos? Sí. ¿Todos los creyentes somos llamados a ser santos? ¿Estamos apartados de este mundo? Sí. Leamos, por favor, 1 Corintios, capítulo número 1, versículo número 2. Desde el verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es interesante. Y vuelvo a repetir, y aquí vemos la dualidad otra vez, porque dice claramente que los hermanos
en Corinto, ya son santificados en Cristo Jesús, ya han sido apartados en Cristo Jesús por la salvación, ya hemos sido separados de este mundo, ya no somos pecadores condenados al infierno, ahora somos pecadores salvados por gracia, ya somos santificados. Sin embargo, también somos llamados a ser santos. ¿Y esto de qué habla? Habla que en la santidad, hermanos, se puede examinar teológicamente de varias maneras. El creyente posee una santidad posicional. ¿Qué significa esto? Que cuando el creyente ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, personal, suficiente Salvador, que esa persona ya ha sido limpiada de sus pecados, se le ha dado la vida eterna, ha sido justificado con Dios y ha sido santificado y ha sido separado. Si ha sido separado de este mundo de maldad y ha sido insertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Lo que le llamamos el bautismo con el del Espíritu Santo. Hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces hemos sido santificados, ya estamos apartados, ya hemos sido apartados. Santidad posicional. ¿Ya somos santos? Sí. Pero también otro concepto teológico es la santidad progresiva. La primera, santidad posicional, significa que ya somos santos en Cristo Jesús. La santidad progresiva significa que a lo largo de la vida del creyente vamos a pecar, vamos a fallar al Señor y que necesitamos, lo que decía 1 Juan 1:9, confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados para limpiar nuestra comunión con Dios, para limpiar nuestra santidad y seguir creciendo en obediencia al Señor. Santidad progresiva. Eso sí depende de nosotros. La santidad posicional no depende de nosotros porque es lo que Dios ya hizo en nosotros por medio de Cristo Jesús. La santidad progresiva es lo que nosotros vamos consiguiendo conforme seamos diligentes, obedientes, fervorosos en la obediencia al Señor. Y tenemos un tercer término, la santidad definitiva. ¿Qué es la santidad definitiva? Este es el término que alude, a veces algunos teólogos lo llaman de otra manera, pero llamémosle santidad definitiva. Significa que en el día final, cuando Cristo venga por su iglesia y nos llame en este evento que se conoce como el rapto de la iglesia, ¿qué sucederá? Los creyentes que ya estaban muertos van a resucitar y los creyentes que están vivos van a ser transformados. Y todos los que resucitaron o los que estaban vivos en ese momento seremos transformados. Nuestros cuerpos, estos cuerpos pecaminosos, débiles, que tienden a enfermar, que tienden a envejecer, serán transformados, aún los que resucitaron también, a un cuerpo glorificado, 100% lleno del Espíritu Santo, que ya no puede enfermar, que ya no puede envejecer y que ya no puede pecar. Y en ese momento seremos completamente santos, separados, apartados completamente para Dios. Eso se llama santidad definitiva. ¿Sí? 3 términos de la santidad: santidad posicional, santidad progresiva y santidad definitiva. De los 3, solamente uno depende de nosotros, que es la santidad progresiva, depende de nuestra obediencia. Los otros 2 dependen de la fidelidad de Dios y damos gracias a Dios por eso, porque Él es bueno. ¿Qué más? ¿Todos los creyentes son llamados a ser santos? Sí, lo acabamos de explicar. ¿Dios nos manda a santificarnos? Sí, la orden en Levítico, como en 1 de Pedro, es sed santos, es un imperativo, es una orden, sed santos. Y la principal razón es porque yo soy santo, ¿no? Entonces la santidad es apartarnos para Dios, que Él ya es santo, separarnos para Él en nuestra mente, actos, palabras, conducta, separarnos de tal manera que se pueda notar la diferencia entre el pueblo de Dios y aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Aquellos que son parte del pueblo de Dios tenemos que separarnos, apartarnos, ser diferentes, luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que seamos santos. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo número 4. Es la voluntad de Dios, ¿no? Es su mandato y también Dios lo ha establecido claramente en las Escrituras. Es su voluntad que nosotros seamos santos. Mira lo que dice la palabra del Señor. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso número 7, porque no nos ha llamado, o pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que
El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, es la voluntad de Dios clara que los creyentes vivamos en santificación, vivamos en santidad, ¿sí? Y en este caso, en este contexto de 1 Tesalonicenses 4, nos habla que nos apartemos de la fornicación, ¿no? De todo tipo de inmoralidad sexual, pero realmente no solamente la inmoralidad sexual es aquella que ofende la santidad de Dios, sino toda conducta contraria a la palabra de Dios. Por eso que al inicio de este capítulo Pablo decía que conviene que los creyentes abundemos más y más en ver la manera como agradar a Dios, cómo vivir en obediencia y cómo vivir en santidad. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No nos equivoquemos, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ¿no? Tiempo pasado, erais algunos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De qué tipo de santidad? Un ejercicio. ¿De qué tipo de santidad está hablando aquí Pablo? Está hablando de la santidad progresiva, de la santidad definitiva o de la santidad posicional. Está hablando definitivamente de la santidad posicional, ¿no? Porque Pablo dice: ya ustedes eran pecadores, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido apartados para Dios, ya han sido justificados. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que estos hermanos nunca más iban a pecar? No, porque justamente 1 Corintios es una carta donde Pablo habla mucho acerca de que los creyentes vivamos en obediencia al Señor. Entonces, aquí es la santidad, aquí habla de la santidad posicional. Ya hemos sido santificados, pero somos llamados a ser santos, santidad progresiva. Somos llamados a ser santos, somos llamados a obedecerle al Señor en todo momento y en toda etapa de nuestras vidas. 5 razones por las cuales debemos, tú y yo, buscar la santidad. La primera ya la habíamos visto, porque Dios es santo, ¿sí? Porque Dios es santo. Esa es la primera razón. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. Él no tiene comunión con el pecado. Él no tiene comunión con la maldad, porque Dios es su naturaleza. Él es un Dios santo, puro, justo, bueno. Entonces, sus hijos no pueden manifestar una conducta diferente. Si Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. También tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que buscar la obediencia al Señor. Tenemos que buscar ser fieles a Él. Tenemos que buscar agradarle, obedecerle, marcar en nuestras vidas una diferencia, ¿no? Vuelvo a repetir, eso no significa perfección. A veces podemos agobiarnos al darnos cuenta de que si tú tienes ya un poquito de tiempo en Cristo Jesús, te vas a dar cuenta de que por más que uno quiere agradar al Señor, pues fallamos, nos falla el carácter, peleamos con nuestro cónyuge, peleamos con nuestros hijos, por ahí nos perdemos la paciencia, de pronto algo sucede y resbalamos y tropezamos, un mal pensamiento, una mala actitud, una mala palabra, y nos sentimos mal, nos sentimos tristes porque nos damos cuenta de que hemos fallado, hemos pecado contra el Señor. Pero recuerda, eso aún para el creyente no cambia el hecho de que ya ha sido santificado. Pero eso no significa, que entonces como ya he sido santificado, puedo seguir pecando sin ningún problema. No, tenemos que ser santos. Recuerda, santidad posicional es lo que Dios ya ha hecho por ti, ya te ha apartado, ya te ha santificado. Santidad progresiva es que Dios te dice: sed santo. Procura ser santo. ¿Por qué? La principal razón, porque Dios es santo y tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, como dice Efesios capítulo número 5. La santidad o santificación, puede ser perfeccionada, es decir, completada o madurada. Justamente, la madurez espiritual o crecimiento en la santidad es eso, ¿no? ¿Una persona es más madura espiritualmente porque tiene más tiempo en la iglesia? No. Una persona es más madura espiritualmente, ¿por qué? Porque se parece más a Cristo Jesús. ¿Y cómo es Cristo Jesús? Santo.
¿Ves? Entonces la madurez espiritual no tiene que ver necesariamente con el tiempo que uno tenga en la iglesia. Conozco personas que tienen muchos años en la iglesia y son carnales. ¿Qué significa la palabra carnal? Es un sinónimo para inmaduro espiritual, es un sinónimo también para una persona que todavía no ha perfeccionado la santidad, que sigue viviendo en sus pecados. La madurez o crecimiento en la santidad es un aumento a la semejanza de Cristo. Se trata de una santificación progresiva, no la perfección sin pecado. Nosotros recibiremos la glorificación, ¿no?, la santidad perfecta, definitiva, cuando veamos a Jesús en el cielo, no antes. Hasta entonces vamos a crecer a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Es someternos al trabajo del Espíritu de Dios y procurar ser santos, ser obedientes al Señor. Segunda razón por la cual tenemos que vivir en santidad: porque Cristo murió para hacernos santos. Cristo murió para que nosotros seamos hechos apartados, pueblo de Dios. Jesús murió para que nosotros podamos ser el pueblo de Dios, santos, sacados de este mundo de maldad, ¿no? Dice el libro de Colosenses que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mediante la santificación por el Espíritu. Hemos sido santificados por medio del Espíritu de Dios, y esto ha sido gracias a la obra redentora, la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Sin la muerte de Cristo Jesús, sin la obra de Jesús en la cruz, hermanos, no podríamos ser santos, porque si estaríamos aún en nuestros pecados, estaríamos aún muertos espiritualmente y no quisiéramos, jamás nos daríamos cuenta de que estamos perdidos. ¿Sí? Muertos en nuestros delitos y pecados, no podríamos hacer nada. Pero gracias a Dios, hermano, que Cristo derramó su sangre por ti y por mí, para que nosotros podamos ser santos, ser regenerados en primer lugar, hechos hijos de Dios, y poder vivir una vida de santidad. Esa es la idea. Y el camino del creyente, el que nos queda vivir acá en esta vida, ¿cuál es? Es buscar parecernos a Cristo Jesús, buscar parecernos a Él. Tercera razón por la cual tenemos que ser santos: porque es la prueba de que somos salvos verdaderamente. Y esto es algo muy interesante, porque muchos creyentes pueden pensar equivocadamente que el hecho de que ellos ya son salvos porque hicieron una oración de fe en algún momento, significa que ellos pueden vivir como deseen, porque igual Dios ya los salvó. Y eso es una herejía, eso es una falsa enseñanza. Es más, la Biblia nos dice claramente que el creyente debe vivir en santidad, y el creyente va a vivir en santidad porque es una evidencia, es una de las marcas que esa persona ha nacido de nuevo. La única prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús es una vida santa. Es más, es la prueba principal. Miramos, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo número 12, versículo número 14, y vamos leyendo estos pasajes que es importante que nosotros podamos examinar, podamos tener claro. Hebreos capítulo 12, versículo número 14, y vamos a leerlo desde el 12, ¿sí? Por lo cual dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santiago capítulo 2, versículo 26. Y mientras estamos buscando este texto, déjame decirte que el escritor de Hebreos no está diciendo de que solamente aquellos que viven en perfecta santidad van a ser salvos, porque dice ahí: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros no vivimos en santidad, no vamos a ver obrar a Dios en nuestras vidas. No vamos a ver esta vida plena que Dios quiere para con nosotros. En ningún momento está hablando de salvación. ¿Qué significa? Que aún un creyente que vive una vida no de perfecta santidad, no va a perder su salvación. Hermanos, los creyentes no pierden su salvación. Si un creyente es desobediente, si un creyente
constantemente falla al Señor, porque es inmaduro espiritualmente, porque todavía no ha ejercitado, no ha crecido en su semejanza a Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a suceder? Ya hemos enseñado varias veces en la iglesia que, en primer lugar, él va a experimentar la consecuencia de sus propios pecados. En segundo lugar, se expone a la disciplina del Señor, porque Hebreos 12 enseña justamente eso, que Dios azota al que ama, al que recibe por hijo, y castiga a sus hijos para que participen de la santidad, para que sean santos. Pero no hablamos nunca de que un creyente va a perder su salvación. Ahora, si una persona constantemente está pecando, constantemente está viviendo en desobediencia a Dios y dice, no, yo soy creyente porque yo voy a la iglesia, pero constantemente está viviendo en pecado tras pecado y no manifiesta un deseo realmente de buscarle a Dios, esa persona da muchas evidencias de que realmente no conoce al Señor. Santiago justamente habla acerca de esto, acerca de la fe sin obras. ¿Sí? La fe sin obras. No somos salvos por obras, somos salvos por fe, pero la verdadera fe que va a producir obras, va a producir obras de obediencia al Señor. Primera de Juan, Santiago capítulo 2, verso 26 habla de esto, ¿no? De la fe sin obras, y Primera de Juan, también capítulo 2, versículo número 6, nos habla también acerca de esto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer del verso 4. El que dice yo le conozco, el que dice yo conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, o sea, no vive en santidad, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Siguiente capítulo, ahí en el mismo libro, Primera de Juan, pero capítulo 3, y vamos a ver en el versículo número 7, dice la palabra del Señor, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Vamos a leerlo mejor desde el verso número 6, ¿sí? Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Algunas veces me han preguntado, y yo mismo tuve dudas al inicio cuando leí este pasaje, porque dice aquí que el que peca no le ha conocido, ¿no? Entonces eso me hacía pensar a mí, caramba, entonces si yo he pecado hoy día, ¿eso significa que no conozco al Señor? No, el mismo pasaje cuando lo leemos en su conjunto, lo leemos detenidamente, dice claramente el que practica el pecado, ¿no? El que tiene una vida constante de pecado, esa es la persona que realmente no lo conoce a Dios y es del diablo más bien, ¿no? No está enseñando este pasaje que el creyente nunca va a pecar, porque si no, no tendría sentido la orden de Primera de Juan 1:9, que dice que si nosotros hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, el creyente sí va a pecar, lamentablemente, en algún momento vamos a pecar, pero no debe ser la regla, la norma general, la constante en nuestras vidas. El creyente debe estar siempre buscando obedecer a Dios, siempre. Y si en algún momento caemos, si en algún momento pecamos, si en algún momento le fallamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente pedirle perdón al Señor, restaurar nuestra comunión con Él y continuar caminando. Pero la persona que constantemente vive meses tras meses, años tras años en pecado, sin importarle, sin preocuparle, sin ningún tipo de evidencia de crecimiento, de santidad, de amor, esa persona no conoce al Señor. Por más que diga que va a la iglesia y por más que diga esa persona que se llame cristiana, no es cristiano, no conoce al Señor realmente, porque dice la Escritura claramente que el que practica el pecado no conoce a Dios, ¿no? Entonces la santidad es la evidencia, es la mejor evidencia que nosotros hemos conocido al Señor y que somos salvos verdaderamente, ¿sí? Es la mejor evidencia. Cuarto, es la prueba de que amamos al Señor Jesús, ¿sí? Es la prueba de que amamos al Señor Jesús. Juan capítulo 14, verso 15 es el mejor texto que podemos encontrar al respecto. Si me amáis, dice el Señor, que dice, guardad mis mandamientos, ¿no? Si me amáis, obedecedme. Si me amáis, obedecedme. Esa es básicamente
la orden. Entonces, si amamos al Señor, le vamos a obedecer. Si le amamos, vamos a tratar de ser santos, vamos a tratar de querer parecernos a Él. Y si no nos queremos parecer a Él, y si no queremos ser como Él, y si no queremos obedecerle, entonces significa que no le amamos. No le amamos, no le conocemos. El cristiano que conoce a Dios, entonces vive una vida de obediencia al Señor y por ende no practica el pecado. Y por último, la quinta razón por la cual tú y yo tenemos que vivir en santidad, porque Dios castigará al santo que peca, ¿sí? Y eso lo dije hace un momento, en Hebreos capítulo 12 justamente enseña esto, enseña que Dios castigará a sus hijos que persisten en pecar y que no quieren obedecerle al Señor. Vamos a leer parte de este capítulo, Hebreos capítulo 12, y mira lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Algunas versiones dicen aquel que sufrió tal hostigamiento, tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Esa es una cita directa de Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso número 11 y final. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando mis hijas, yo les doy reglas y leyes en casa que deben de cumplir, y las quebrantan y no las cumplen, obviamente yo les hago una primera advertencia. No deben de romper, quebrantar las leyes que yo he establecido en casa. Por ejemplo, nosotros vivimos en un tercer piso y mi hija, la menor, es muy traviesa y ella tiene esta costumbre de ir a la ventana y abrirla y subirse en algún lugar elevado para tratar de mirar y tratar de sacar la cabeza por la ventana. Yo le he explicado varias veces que eso no debe de hacerlo porque es peligroso para ella. No quiero que se caiga de un tercer piso, sería trágico para ella. Yo sé las consecuencias de lo que va a hacer y no quiero que lo haga. Y establecido la norma, nadie me abre la ventana a menos que yo lo abra, ¿sí? En casa ellas no pueden abrir la ventana. Esa es una regla. Mi hija mayor entiende esa regla y ya no lo hace. Pero a la menor le cuesta obedecer ese mandato que yo, su padre, le he dado, a pesar de que le he dado la advertencia. El día de ayer simplemente quebrantó esa norma. Entonces yo me acerqué y la castigué, la discipliné. ¿Por qué? Porque le dije, yo te he dicho, no abras la ventana. ¿Por qué la abres? Y le discipliné. ¿Cuál es el objetivo de esta disciplina? ¿Es porque yo aborrezco a mi hija? No, porque la amo, no quiero que se caiga de un tercer piso. ¿Cuál es el objetivo de esta disciplina? Corregir el comportamiento. Que la siguiente vez ella recuerde, no, mi padre me castiga si es que yo abro la ventana, entonces ya no lo haga, corregir. Entonces, esta disciplina correctiva es parte de lo que Dios hace con sus hijos también. Cuando nosotros hacemos lo que la Biblia dice que no debemos de hacer, entonces Dios nos corrige. Dios nos disciplina de varias maneras, hermanos. La disciplina preventiva es como cuando yo le digo a mi hija, antes que haga nada, hija, por si acaso, la ventana no se abre porque te puedes caer. Dios nos disciplina preventivamente cuando nos muestra su palabra. Nos dice, haz esto, no hagas aquello. Estas son las bendiciones de la obediencia, estas son las consecuencias de la desobediencia. Disciplina preventiva. Antes de hacer nada, Dios nos advierte. Pero si aún así somos tercos, no desobedientes y fallamos y desobedecemos, entonces ¿qué interviene? La disciplina correctiva. La disciplina correctiva.
cuando Dios entonces corrige a sus hijos y obviamente, como en el caso de nosotros y aún más, lo hace por amor, porque Dios nos ama y porque Dios no quiere que bebamos de las tristes consecuencias del pecado, ¿sí? Incluso, hermanos, hay una tercera forma de disciplina: disciplina preventiva, disciplina correctiva, y hay una tercera forma de disciplina que Dios lo hace a través de su iglesia, ¿sí? Dios disciplina a través del mismo, pero también Dios disciplina a través de la iglesia, ¿sí? Cuando un creyente persiste en una actitud de pecado, este creyente debe de ser disciplinado por la iglesia, porque persiste en una actitud de desobediencia y una actitud de deshonra hacia el Señor. Primera de Corintios capítulo 5 dice, verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿no? En un caso muy inmoral, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais ser más bien haberos lamentado, para que fuera quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Verso 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, absolutamente no con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntaseis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿Qué es lo que está enseñando este pasaje? Bueno, este era el caso de uno que se llamaba creyente, pero que vivía con la mujer de su padre, con su madrastra. Entonces, era un caso de inmoralidad y la iglesia no estaba haciendo nada, no estaba ejecutando la disciplina. Ahora, ¿qué tenía que haber hecho la iglesia? ¿Qué tenía que haber hecho la iglesia al ver a un creyente que está viviendo en desobediencia? El Señor Jesús ya nos lo ha enseñado, ya nos ha mostrado qué es lo que el creyente debe de hacer. Mira lo que dice Mateo capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y otras versiones más fidedignas al texto original dicen, por tanto, si tu hermano peca, no solamente contra ti, sino en general, si ves un hermano que peca, ve y reprende, le dice, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es lo que la iglesia tenía que haber hecho. Al ver a este creyente, que llamándose creyente, no sabemos si lo era o no, pero esta persona que llamándose creyente vivía con la mujer de su padre, entonces los hermanos de la iglesia tendrían que haberle llamado y exhortado públicamente, primero en privado, y luego si esta persona no obedece, hacerlo en público, para que pueda abandonar ese pecado. Pero en Corinto esto no estaba sucediendo. Esta persona estaba bien feliz de la vida ahí viviendo en una relación inmoral. Entonces, ¿qué hace Pablo? Administra la disciplina, la tercera forma de disciplina, la disciplina de la iglesia. Se reúne, manda que se reúna toda la iglesia y dice que este hombre sea entregado a Satanás. ¿Qué significa esto? Que sea expulsado de la iglesia, hermanos, que salga de la protección de la iglesia al reino de Satanás, al mundo, que sea entregado a Satanás, que sea expulsado de la iglesia. Eso es el tercer tipo de disciplina, en el cual el creyente que peca y que persiste en obstinación y en pecar, y probablemente hasta ni siquiera sea un creyente verdadero, esa persona es expulsada de la iglesia, ¿sí? Ese es un caso pues triste, y en mi vida solamente he visto una vez ese caso, y es muy triste, hermano, cuando eso sucede, pero pasa. Entonces, para Dios no es juego la santidad, hermano. Para Dios no es una broma la santidad. Es más, Primera de Corintios capítulo 11 nos enseña también
que Dios disciplina a sus hijos, y como lo enseña Hebreos 12, pero la disciplina del Señor tiene muchas formas y muchos grados también, ¿sí? No es lo mismo que, no sé, que uno de tus hijos desobedezca un mandato pequeño que tú le hayas dado, a que uno de tus hijos te insulte o te quiera levantar la mano. Pues, ¿me entiendes? El castigo es diferente. De la misma manera, cuando el creyente peca, hay grados de castigo de que el Señor ejercita sobre sus hijos. En 1 Corintios capítulo 11 vamos a ver que el mandato de Pablo en 1 Corintios 11:27 es tomar la cena del Señor dignamente, no en santidad. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, es decir, el que come en pecado, en una vida de desobediencia, está comiendo indignamente la cena del Señor. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso significa que han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos Dios aún disciplina con la muerte, con debilidad, con enfermedad y aún con la muerte. Eso significa que si hay un creyente que sí es verdaderamente creyente, pero aún así este creyente es desobediente y permanece en su desobediencia al Señor, aún Dios puede castigarlo con la muerte, una muerte prematura, obviamente, ¿no? Irse antes de tiempo, perder recompensas, perder bendiciones. No va a perder su salvación porque es un creyente, pero sí va a perder recompensas y bendiciones. Dice claramente, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces este creyente desobediente no va a ser condenado, no va a perder su salvación, pero sí pierde bendiciones, sí pierde bendiciones y la oportunidad de todavía estar en una vida acá sirviéndole, no va a perder y esas cosas. Entonces creo que hemos visto varios aspectos con respecto a la santidad, y creo que nos queda claro que la santidad para Dios no es juego. En nuestra vida cristiana vamos a poder observar hasta 3 obstáculos para nuestra santidad, los cuales pues traen tropiezo en nuestro desarrollo como creyentes. El primer obstáculo es la carne, ¿sí? La carne. ¿Qué es la carne? La carne se le denomina la naturaleza humana, a nuestra naturaleza pecaminosa, la cual nos impide, es obstáculo para que nosotros podamos avanzar en el camino del Señor. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo número 2. Y leamos un momentito 1 de Juan 2, y tal vez ahí puede usted escribirlo en el manual. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo número 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La carne es el principal obstáculo porque es nuestra naturaleza carnal que nos lleva a querer desobedecer a Dios, y tenemos que batallar contra nuestra carne, hermanos. Tenemos que batallar contra nuestra carne. Es algo que usted y yo tenemos que reconocer. Tenemos una batalla y no podemos, podríamos decirlo, ignorar que vivimos en esa batalla. Pablo dice claramente en Gálatas capítulo 5, y vamos a leerlo un momento. Dice, andad en el Espíritu, verso 16, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatría, hechicería, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, ya ves, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Entonces la carne es una realidad en la vida del creyente contra la cual tenemos que batallar constantemente. Segundo obstáculo en la vida del creyente es el mundo.
¿Qué es el mundo? Es este sistema de cosas, no el planeta Tierra, no el planeta Tierra, sino este sistema de cosas, esta filosofía de este mundo malvado que está orientado obviamente bajo Satanás y nos aleja del Señor. Miren lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Este mundo, entonces, es el sistema de cosas que nos aleja del Señor. Y la orden de Pablo, la orden de la Biblia del Señor para nosotros es que no nos conformemos a este mundo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo número 12. Así que, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, es apartado, agradable para Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Este es otro sinónimo para la palabra mundo. El mundo, este siglo, esta era. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este mundo es el sistema de cosas en el cual vivimos y nos lleva y trata de llevarnos lejos del Señor. No significa entonces que el creyente no debe trabajar, no debe estudiar, no significa eso, porque Jesús mismo dijo, estamos en el mundo, pero no somos de ese mundo. Israel se encontraba rodeado de las naciones de Canaán y no podía salir de ahí porque era la tierra que Dios le había dado. Ellos tenían que vivir ahí, pero era llamado a ser diferente a los demás. Entonces nosotros, hermanos, como creyentes, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, estudiamos en el mundo, tenemos amigos en el mundo, nos casamos aquí, obviamente no con un mundano, sino con un creyente. Pero no somos de ese mundo, no seguimos en esa corriente de desenfreno. Esa es la idea. Y por último, el tercer obstáculo para nuestra vida de santidad es el enemigo de nuestras almas, Satanás. Claramente dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar, a quien apartar del Señor. Él está buscando constantemente a quien distraer, a quien apartar. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo número 11. 2 de Corintios 11. Dice, verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Esa es la labor de Satanás, engañar, distraer, tentar, intimidar a los creyentes para que nos apartemos, para que nos alejemos de la palabra. Y ese es el tercer enemigo contra el cual tú y yo tenemos que batallar. Nuestra carne, ese mundo que nos rodea, que nos busca alejarnos del Señor, y Satanás. Son tres obstáculos, pero gracias al Señor que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos da el poder para vivir de una manera agradable al Señor. Y terminamos con esto, el ciclo de vida del pecado. Es importante entender esto porque nuestra santidad se ve resentida cuando nosotros pecamos. Y tenemos que entender cómo funciona este tema del pecado. Mira lo que dice Santiago capítulo número 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la tentación o haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí aprendemos varias cosas. La primera, Dios es santo, ¿sí? Él no tienta a pecar a nadie porque Él no es tentado por el mal, Él es santo. Segundo, la tentación no es lo mismo que el pecado. La tentación es sentirse atraído hacia el pecado, aunque todavía no lo he cometido. Me siento atraído a desobedecer a Dios, aunque todavía no lo cometo. Esa es la tentación. Luego, cuando nosotros pecamos, es cuando materializamos la tentación. Me siento tentado, quiero hacer algo que sé que está mal, pero cuando ya lo hago, ya se vuelve
pecado. La tentación no es pecado. Cristo fue tentado, pero no pecó. Fue tentado, le presentó a Satanás opciones para desobedecer a Dios, pero no pecó. Nosotros igual, ¿no? La diferencia grande es que Cristo tiene una naturaleza pura y santa completamente. Nosotros no tenemos concupiscencia. Nuestra concupiscencia es nuestra carne, uno de los enemigos de este mundo. La concupiscencia es el deseo por hacer algo malo. Entonces, dice aquí que esos malos deseos o concupiscencia, una vez que se concretan, se llama pecado. Entonces, la tentación, ¿a qué alude? La tentación alude a nuestra carne. La tentación alude a nuestra carne. A nosotros, por ejemplo, tenemos un mal carácter, un carácter explosivo. Entonces, ¿qué sucede? Eso es parte de nuestra carne, parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y de pronto nuestro cónyuge nos habla de una manera áspera. Entonces somos tentados a responderle con ira. Mientras soy tentado y no lo hago, es solo tentación. Pero la tentación alude a mi naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hace mi naturaleza pecaminosa? Quiere responder, quiere defenderse y le respondo mal. Ya se volvió un pecado, ¿no? Esa maldad o deseos pecaminosos, una vez que se concreta, se llama pecado. El pecado, siendo consumado, tiene como consecuencia la muerte, ¿sí? Las malas consecuencias del pecado. Obviamente, si no conozco al Señor, eso es separación espiritual, es muerte eterna, estoy lejos del Señor. Pero si soy creyente, al final eso va a producir o malas consecuencias o incluso la disciplina del Señor si permanezco en ese comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Resistir al pecado. Resistir el pecado. Resistir la tentación. Cuando nos encontremos tentados, orar. Cuando nos encontremos tentados, clamar al Señor, buscar su palabra para no caer en esa tentación y en ese pecado. Nuestro pecado siempre tendrá consecuencias devastadoras en la vida, ¿sí? Es algo que no debemos de olvidar. Y por último, cuando vamos por el camino de la santidad, cuando buscamos obedecer al Señor, cuando buscamos hacer la voluntad del Señor, y podemos leer muchos textos, y por causa del tiempo no los voy a poder leer porque algunos son muy extensos, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 28, Salmo 112, el Salmo 119. Vamos a leer algunos, aunque no todos. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo número 9. Y vamos a leer lo que la palabra del Señor tiene que enseñarnos en este precioso salmo. Salmo 119, si tal vez lo has encontrado más rápido que yo, excelente. Dice Salmo 119, verso 9: ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué conseguimos cuando caminamos en santidad? Bueno, nuestra comunión con Dios es limpia, porque estamos constantemente limpiando nuestro caminar con Dios. Experimentamos la paz de Dios, que proviene de la obediencia al Señor. Experimentamos el favor de Dios, su bendición, su poder en nuestras vidas. Experimentamos un creciente apego a las cosas espirituales, ¿no? Cada vez nos sentimos más animados, más motivados a buscarle al Señor. El Señor te pone en gracia para con Él y para con los hombres. Observas el desarrollo del fruto del Espíritu, según Gálatas 5. Si no estoy caminando en la carne, ¿en qué estoy caminando? En el Espíritu. Si no se está manifestando el fruto de la carne en mi vida, ¿qué se está manifestando? El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. No reincidirás en el pecado, no tendrás temor alguno, porque vives confiado en el Señor. Mantienes una conciencia limpia, sin culpa, y esto significa entonces que experimentamos esa plenitud de la vida que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces, santidad, y terminamos ya con esto. Santidad no se refiere necesariamente a que tú en toda tu vida vas a ser completamente perfecto y sin ningún pecado. No, solamente Dios es así. Los creyentes pecamos, hermanos. Los creyentes le fallamos al Señor. Pero la santidad significa que estamos constantemente buscando ser consagrados a Dios, ser apartados para Dios, para Él, para su gloria, para su honra, para agradarle, para mostrarle que le amamos, para hacer una diferencia en este mundo, para vivir en la bendición de Dios y para testificar con nuestra vida que Dios existe, que Él es real
y que Él tiene poder. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en santidad. Y como decía J.C. Ryle, un teólogo muy conocido, que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. El deseo para mis hijas es que algún día las vean y digan: qué hijas tan bien portadas que son, qué bien las ha criado su padre. Porque, hermanos, el comportamiento de los hijos habla de los padres. Que cuando la gente nos vea, digan: Dios es santo. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión acerca de otro tema muy importante para la fe cristiana. Que Dios les bendiga. Lea sus versos bíblicos, estudie esta clase y sigamos buscando ser obedientes al Señor. Que Dios les bendiga.